Detrás de las excitantes carreras de MotoGP se esconde un complejo sistema logístico que se encarga no solo de trasladar el equipamiento a cada circuito, sino de también hacer posible su retransmisión en tiempo real. En Fórmula 1 hay tres organizaciones clave: la FIA, que es el regulador del deporte y que por tanto pone las normas; Liberty Media, la empresa propietaria de los derechos comerciales y televisivos; y Fórmula 1 Management, el operador del campeonato. En MotoGP, por el contrario, su organización es más simple, pues es una compañía la que tiene los derechos comerciales y a la vez opera el campeonato, la española Dorna. Sus orígenes se remontan al 88, cuando los hermanos gallegos García Pardo crearon la empresa Dorna Promoción del Deporte con el fin de promocionar el deporte en general. Por ello empezaron a cerrar acuerdos comerciales con entidades como la Premier League o la NBA. Tan solo 2 años después, Banesto, liderado en aquella época por Mario Conde, se hacía con el 50% de la misma por 60 millones de euros. Esta inyección de capital les permitió hacerse, entre otras cosas, con los derechos televisivos de MotoGP. Sin embargo, la entrada del banco en el accionariado terminó por tornarse en su peor pesadilla. Apenas unos años después, el Banesto era intervenido por el Banco de España y entraba en un proceso de liquidación de activos. Sus invertidas como Dorna se vieron obligadas a vender todo lo que pudieran, haciendo que ésta solo se quedase con los derechos televisivos de Moto2, Moto3 y MotoGP. Carmelo Ezpeleta se ponía entonces al mando de la compañía y se preparaba para que ésta organizara su primer campeonato mundial de motociclismo en el 92. También fue por esta época en la que la compañía cambió su nombre al de Dorna Sports. Por desgracia, al haber sido desplumada de la mayoría de sus activos, la empresa pasó a acumular una deuda de más de 30 millones de euros a la que no podía hacer frente sola, lo que la obligó a buscar un comprador, siendo finalmente CVC un monstruoso fondo de inversión que tiene más de 186.000 millones de euros en activos bajo gestión, el que se hizo con el 88% por 71 millones de euros. El otro 12% restante se mantuvo en manos de directivos como el propio Carmelo. Con la etapa de Banesto y la deuda al fin detrás, Ezpeleta y su equipo lograron hacerse con la organización exclusiva de MotoGP y los derechos televisivos mundiales. CVC estaba encantado con el rendimiento obtenido, por lo que decidió expandir su presencia en este tipo de deportes a base de hacerse con Fórmula 1 Management. El movimiento no le gustó a la Comisión Europea, que le obligó a elegir entre uno de los dos deportes, teniendo que vender el otro. Y el que vendió fue Dorna, que pasó a manos del fondo Bridgepoint Capital por esta vez, 550 millones de euros. Un pequeño salto, ¿verdad? Puede que el nombre de Bridgepoint Capital tampoco te suene de nada, pero seguramente si reconozcas alguna de las otras empresas que tienen en propiedad, como Burger King. Pero los de Bridgepoint Capital no han sido los últimos propietarios de Dorna, sino Liberty Media, la comercializadora de la F1, que en 2025 se hizo con el 84% del grupo por 3.100 millones de euros, quedando de nuevo el 16% restante en manos de los directivos. Como imaginarás, organizar un campeonato en el que participan 10 equipos cuyo material debe ser enviado a los 20 circuitos que se encuentran en distintos continentes y en los que la temporada transcurre, no es cosa fácil. Nada más terminar la carrera, empieza otra muy distinta, la de traer todo al siguiente circuito. Mientras los ganadores celebran su triunfo en el podio y los fans esperan para ver a sus ídolos de cerca, los equipos empiezan a recoger todo el material, como herramientas, recambios y las propias motocicletas.
Además del material, las distintas marcas suelen tener uno o varios motorhomes que usan a modo de centro de operaciones y zona VIP para patrocinadores, como podrían ser Indexa Capital. Si sabes que cuando te jubiles ya no habrá pensiones públicas, es momento de que empieces a crear tu propia hucha mediante un plan de pensión. Aparte de que te desgrava en la declaración. O si simplemente quieres tener tus ahorros generando intereses sin riesgo alguno de perderlos, puedes optar por su cuenta remunerada. Te dará los intereses que pague el Banco Central Europeo en cada momento y está asegurada hasta los 100.000 euros. Indexacapital.com. Una vez los equipos han cerrado sus cajas, estos se retiran y dan paso a la organización de Dorna, los cuales proceden a pesar e inventariar las más de 900 cajas que les han dejado por delante. El siguiente marrón es mover las 380 toneladas de cajas a su destino. Para ello se hace uso de distintos medios, siendo el primero los camiones, que durante todo este tiempo han estado esperando apiñados en una área designada del paddock. El paddock es la zona cerrada y exclusiva situada detrás de los boxes. Esa mini ciudad de motorhomes que vemos en los momentos previos a una carrera. Y en la que también están las oficinas del PIM y de Dorna. En este proceso también interviene una unidad especializada de DHL, ya que es el partner logístico del grupo. Conforme la tribu de 30 a 50 camiones es cargada, esta va saliendo de las instalaciones. Su destino puede ser muy distinto. Si el circuito actual está en Europa, y el siguiente también, el camión se dirigirá directamente al circuito. En él viajarán hasta 3 conductores que se irán turnando, de manera que su marcha no se vea interrumpida más que para las paradas de repostaje. Si por el contrario el siguiente circuito se encuentra en otro continente, su parada será el aeropuerto, donde se cargará todo el material en 4 Boeings 747. Aquí es cuando los eventos más inesperados, como la erupción de un volcán, pueden provocar un cambio de planes que les obligue a improvisar y replantear toda la cadena. Llegados a su destino, se inicia el proceso inverso de descarga. Para su posterior transporte en camión hasta el circuito donde se reconstruye el paddock y los boxes de los equipos. Todo el material que los equipos tengan por duplicado suele mandarse con mayor anterioridad mediante barcos a los destinos donde será requerido. Y lo mismo en el caso de Dorna. En vez de ir trasladando los cables de fibra óptica entre circuitos, se mandan los necesarios a cada uno. No hay que olvidar que además del material, también tienen que viajar personas. Solo la parte operativa de Dorna implica ya a unas 300. Y será esta gente la que, entre otras cosas, se encargará de realizar la producción de la carrera en tiempo real desde el propio circuito. Aunque en casa nosotros solo veamos una cámara a la vez, en cada circuito se montan hasta 20 para capturar cada parte del recorrido constantemente. Así como las que están instaladas en las motos, las que cubren el pit lane
y el helicóptero para los planos de vista aérea. Aquí hay un dato curioso, y es que uno creería que las distintas cámaras que hay en las motos son de instalación obligada, pero algunas de ellas son negociables. Por ejemplo, a Valentino Rossi no le gustaba tener una cámara apuntándole a la cara todo el rato, y en su caso se la retiraron. El feed de todas ellas se manda mediante 25 kilómetros de cables de fibra óptica o radiofrecuencia al TV Compound. Esta sala es el centro neurálgico de la operación de retransmisión, porque no solo recibe vídeo, sino también los datos de los transpondedores de cada moto que indican su grado de inclinación, velocidad y demás detalles que luego pueden llegar a mostrarse al espectador. En ella hay dos equipos. El primero se dedica a generar el track feed, que se centra en el uso exclusivo de las cámaras del circuito. El segundo equipo es el de realización. Busca las repeticiones o momentos especiales entre las 46 señales que recibe y decide qué verá el espectador en cada momento, si el track feed o una composición especial. El resultado es el IPF o International Program Feed. Este último es el que se manda vía satélite y se transmite en alta calidad por internet. De hecho, MotoGP fue el primer deporte de motor que se emitió en HD en Europa, mucho antes que la F1. Cada cadena de televisión usa este feed y lo concatena con el audio de sus presentadores para orquestar su propia emisión. Tras la carrera, todo el metraje es enviado a su propio centro de datos, el cual está ubicado en Barcelona. En él hay distintas capas de archivado conforme a lo actual que sea la pieza. Si es de una retransmisión reciente, estará en servidores normales que permiten su acceso inmediato. Mientras que si es algo antigua, se guardará en cintas Betacam, cuya posterior recuperación en caso de necesitarlo es más lenta. Es interesante saber que en el Compound TV cuentan con varios paneles que les proveen de información extra, como qué pilotos han salido o no en la retransmisión, lo que les ayuda a balancear la emisión y corregir sus propios sesgos. Las cadenas que hayan pagado por la emisión de las carreras también tienen derecho a acceder a parte de este archivo de manera remota, lo que les permite hacer sus propios montajes post-carrera. Y de igual manera con los equipos, en caso de pedirlo, les dan acceso a parte del catálogo. El sistema de cámaras onboard de las motos es también otra tarea que recae en Dorna y que ha ido iterando con el tiempo a fin de reducir el peso de los componentes, a la vez que incrementan la calidad del vídeo. Como habéis visto, la operativa no es precisamente sencilla. Por ello, la logística es uno de los puntos que se tienen en cuenta a la hora de diseñar el calendario de cada temporada, de modo que no haya saltos entre múltiples continentes de manera consecutiva, o que al menos estén lo más cerca posible. Y así es como se logra realizar un evento que más de 3 millones de espectadores disfrutan y que ingresa 420 millones de euros al año. ¿Conocías toda la logística detrás de un evento así? ¿Tienes una fábrica o instalación en España que te gustaría mostrar? Rellena el formulario de la descripción y si nos encaja, te contactaremos para pulular por tus instalaciones. ¿Qué vídeo deberíamos hacer a continuación? ¿Tal vez la historia de Campofrío? ¿O la de Nestlé? Y recuerda, dale a like y suscríbete